Por una brujería, un bebé nació con un sapo pegado a su hombro. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Soy de Morelos y te quiero relatar mi historia. Todo esto inició desde que nací, pero cuando tengo memoria de que inició todo, tenía 5 años. En ese entonces, escuchaba decir que mi abuela paterna era bruja, al igual que mis tías, sus hijas. Mi abuela nunca quiso a mi madre, ni a mi hermanito, ni a mí. Ella vivía en Guerrero y cuando venía solamente visitaba a los otros nietos, hijos de sus hijas, pero a nosotros nunca nos veía. Mi madre me contó que a los 2 meses de mi nacimiento, mi abuela intentó desvivirme. En esa ocasión yo estaba en mi cuna y un cuadro de madera cayó de la pared sobre mí, rompiéndose los vidrios sobre mí, pero ninguno me afectó. Mi madre sabía que había sido mi abuela, porque después de que pasó eso le dijo: ahora sí ya conoces mi poder. Para la próxima ni tú ni tu hija tendrán tanta suerte. Mi madre se asustó mucho, ya que ella no le había contado a nadie. Después de eso, mi abuela hizo brujería para intentar desvivirme, y eso que yo solo era una bebé. Dice mi madre que yo me la pasaba enferma, y los doctores, por más que me revisaban, nunca encontraban nada. Pero lo que más le preocupaba es que por las noches yo me quedaba viendo a la nada, y lloraba con mucho miedo, como si algo me asustara y no me dejara dormir. Pasó el tiempo y cuando yo iba a cumplir 2 años, mi madre quedó embarazada de mi hermano. Durante ese tiempo, mi abuela vino de Guerrero y visitó a una tía, hermana de mi padre. Durante la visita, mis padres fueron a ver a esa tía y como mi abuela estaba ahí, les ofreció una taza de atole que desconocían, estaba preparada con ingredientes que buscaban hacerle daño a mi madre. Sin embargo, como ella ya estaba embarazada, mi hermanito en gestación recibió todo ese mal. Al nacer, a mi hermano le descubrieron un tumor en su hombro derecho, que al ser operado resultó ser un cuerpo extraño, específicamente un sapo de color oscuro, pero lo peor es que aún estaba vivo y estaba relleno con cabellos negros. Los doctores estaban sorprendidos, no sabían cómo era posible semejante aberración, pero después de eso, se podría decir que mi hermano salió bien de la operación. Lamentablemente, a partir de entonces, mi hermanito padeció cáncer. Durante 2 años estuvo sufriendo mucho. A pesar de su corta edad, lo sometieron a quimioterapias en la Ciudad de México y buscaron ayuda de brujos, ya que nada parecía funcionar. Para incredulidad de mi padre, todos coincidían en que esa maldad era obra de mi abuela paterna, a pesar de que él sabía cómo era su madre y que no quería a mi mamá. Parecía que estaba cegado. En ese tiempo yo era muy pequeña, apenas tenía 4 años, pero recuerdo que después de esa lucha interminable, mi hermanito falleció a la edad de 2 años. Tras la partida de mi hermanito, mi papá se fue a trabajar a Estados Unidos, ya que habían quedado muy mal económicamente por tantos gastos médicos. Pero a partir de aquí, comenzó el calvario para mi madre y para mí. El día que mi padre se marchó, en una cajonera vieja que teníamos, comenzamos a escuchar dentro un ruido horrible, similar al quejido de un animal, pero de forma aterradora. En ese momento estaba sola con mi madre y con mi abuelita materna. Nos asustamos y llamamos a otros familiares, quienes vaciaron los cajones, pero nunca encontraron nada. Al día siguiente pensamos que solo había sido un susto, pero no. El ruido volvió al día siguiente otra vez, exactamente a las 7 de la noche, y así sucedió durante varios días. Cuando mi abuelita materna rezaba y se enfrentaba a esa presencia con ofensas, el sonido se intensificaba y se movía la cajonera con mucha violencia. Incluso si intentábamos usar agua bendita, la situación empeoraba. Por esta misma situación, mi madre llamó a mi padre para que se regresara, y después de 2 meses él volvió, y como por arte de magia, ese día que mi padre llegó, el horrible ruido desapareció. Lamentablemente por esta misma razón, él no nos creyó del todo, ya que él no experimentó esa situación tan aterradora. Afortunadamente algunos vecinos y familiares le confirmaron lo sucedido. Así fue como él creyó un poco más. En los años siguientes, en mi casa seguían ocurriendo sucesos extraños. En una ocasión que llegué de la escuela, la televisión se encendió sola y se comenzó a subir y a bajar el volumen. Eran como las 7 de la noche y no había nadie en mi casa. Eso me puso los pelos de punta.
Otro día por la tarde, como a las 7, pude ver la figura de un hombre vestido con una túnica blanca. Estaba parado frente a mi casa mirándome fijamente, con el cabello largo y blanco. Me asusté mucho y me escondí. Además, constantemente en la entrada de mi casa se veía como la cabeza de una sombra que se asomaba y luego desaparecía. Una vez mientras jugaba con mis muñecas, escuché un grito muy fuerte en mi oído, un grito horrible que me puso la piel de gallina, entre otras cosas más extrañas. Vivimos durante muchos años con esa intranquilidad en mi casa, incluso ya hasta nos estábamos acostumbrando, pero todas estas experiencias cesaron el día que mi abuela falleció. Desde entonces, la casa se siente más tranquila. Mi abuela falleció aquí en Morelos y el día de su partida, una comadre suya comentó que mi abuela visitó su casa para despedirse de ella y encargarles a todos sus hijos. Esto resultaba imposible, ya que su comadre estaba en Guerrero y mi abuela en Morelos, lo que hace pensar en el gran poder que tenía mi abuela. Lamentablemente, solo lo usaba para hacernos el mal. A veces resulta difícil de creer en lo paranormal hasta que te sucede a ti, pero es aún más difícil aceptar que alguien de tu propia familia pueda causarte tanto daño.